Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas y, como siempre, nos disponemos a reflexionar acerca de nuestro sistema de salud, al estado actual de cosas y en este momento tan particular donde se vuelven a plantear cuestiones vinculadas a una nueva ola de COVID, a un sistema sanitario que ya resistió en un año muy, muy difícil y tratar de entender cómo se para a partir de ahora, cómo ha quedado después de esta primera etapa, cuáles son las necesidades, cuáles son los flancos todavía débiles que tienen. Eso por un lado. Y por el otro también conocer qué pasa en los otros países limítrofes, hermanos de Argentina, como es el caso de Uruguay, donde la pandemia ha expuesto también problemas en los últimos días que los ha llevado a tomar medidas nuevamente estrictas, a pesar de que venían de alguna manera mucho más controlados en un principio. Vamos a tratar de entender qué es lo que pasa, por ejemplo, en el Uruguay en relación con nuestro país. Antes de comenzar con estos dos temas puntuales, los saludo a nuestro columnista que nos acompaña habitualmente, el doctor Gabriel Barbagalo, Consulado B. Gaby, bienvenido. Hola Milva, buen día, ¿cómo estás? Bueno, nuevamente un placer estar en tu programa. Y hoy vos sabés que elegí un tema, aprovechando que nos acompaña gente de nuestro querido país vecino de Uruguay y que nos separan de ellos una de las masas de agua dulce más importantes, como es el Río del Plata y su cuenca. Vamos a hablar del agua, de la importancia que tiene el agua, especialmente para la salud pública. Vos sabés que durante el mes de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, específicamente el día 22 de marzo, que desde 1992 las Naciones Unidas instauraron ese día para concientizar la necesidad del cuidado del agua como fuente de vida por excelencia. Acá en nuestro país, desde el año 1970, ya el 31 también de marzo, está instaurado el Día Nacional del Agua. Recordemos que el agua es un elemento esencial y que sin ella es incompatible la vida. Es útil para la higiene personal, para la producción de energía, para la industria, para el medio ambiente, pero principalmente como un elemento sanitario que determina un sinnúmero de problemas en toda vez que haya carencia, como está pasando en los fenómenos de desertificación y desecación de la naturaleza, o bien por la falta de disponibilidad, que esto ocurre por los procesos de contaminación. Entre el 60 y el 70% del contenido del ser humano es agua y esta interviene en todos los procesos metabólicos y energéticos del organismo. Además, es el medio donde se disuelven las sustancias que van a ser absorbidas por el cuerpo o bien van a ser eliminadas a manera de toxinas. Por eso es importante tomar conciencia de la importancia del agua, del cuidado de la misma. El ser humano puede malgastarla y contaminarla. Basta con observar los fenómenos de recuperación que tuvieron las aguas espontáneamente durante el año 2020 a propósito de la pandemia de coronavirus y del confinamiento y del cierre general de todo tipo de actividad. Te quiero mostrar algunos números que nos pueden hacer entrar en A ver, conciencia. El 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua, pero solo el 3% de ella es agua dulce y 1% solamente se encuentra en estado líquido. Una de cada tres personas, insisto, una de cada tres personas, esto es 2.200 millones de personas, no tienen acceso a agua segura. 5 millones de muertes por año obedecen son causadas por la carencia de agua y de ellas 1.400.000 bebés fallecen por diarreas provocadas por aguas contaminadas. En nuestro país el 15% no tiene acceso al agua potable, el 40% no tiene cloacas y el 20% de las aguas residuales no son tratadas. Tres elementos a tener en cuenta a combatir para que las próximas generaciones tengan un mundo más sustentable. Esto es la contaminación, la desertificación, que es transformar en desierto muchos de los terrenos fértiles, y la desecación de las grandes masas de agua dulce que existen en el mundo. Tres situaciones, insisto, que vamos a tener que atender para dejarle a nuestros hijos un mundo más sustentable. A manera de detalle para terminar, lavarse los dientes, por ejemplo, una vez por día, implica un consumo de 30 litros de agua. Perdón, lavárselo durante todo el día implica un consumo de 30 litros de agua. Si solamente cerráramos la canilla en el momento que lo estamos
cepillando los dientes, el consumo bajaría de 30 a 1,5 litros. O sea, no es solamente un fenómeno de conciencia social, sino también de conciencia individual. Para terminar, recordemos que sin agua no hay vida y que cada gota, Milva, cada gota cuenta. Te dejo con nuestros invitados y me quedo a escucharlos. Gracias. Hasta la próxima. A vos, Gabriel, como siempre, gracias, contundente con las reflexiones y sobre todo con los datos, ¿no? Agua potable, hablamos de eso, de algo fundamental. La salud en todas las políticas supone el agua potable como un elemento fundamental para acceder a todo, a los derechos, a la salud, a la higiene. Todavía falta mucho por hacer en ese aspecto. Realmente impacta cuando uno escucha que detrás de esos porcentajes hay personas, familias, gran parte de la población, en este caso de nuestro país, que no tiene ese acceso garantizado. Es importante decirlo y también exigir que eso realmente pueda superarse en breve. Les decía que vamos a tratar de entender también en el programa de hoy cómo y está Uruguay, qué es lo que ha pasado en este vecino país. Por eso ya la estoy saludando a la doctora Verónica Nin, que es integrante del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19. Es bioquímica, es doctora en Ciencias Biológicas y desde hace muchos años dedicada a la investigación de psicología cognitiva. Verónica, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, Milo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. A nosotros, el gusto es nuestro de tenerte en Salud en Todas las Políticas, para pedirte que nos ayudes a contextualizar, bien digo, la situación en Uruguay, ¿no? De salud y este avance de COVID que se ha registrado en los últimos días y que ha puesto otra vez a la sociedad en jaque. Sí, Uruguay viene desde finales de noviembre transitando una etapa de crecimiento, en principio lento, pero ya por fuera de lo que conocemos el sistema Tetris, ¿no? El sistema que dio tuvo muy buenos resultados en Uruguay desde que se instalara a principios de marzo del año pasado, que logró testear, rastrear y aislar a todos los casos positivos y sus contactos, generando una contención de la pandemia que nos permitió durante cerca de 20 semanas una apertura social importante y una vida relativamente normal. Sin embargo, hacia finales de noviembre, ese sistema que es limitado por la cantidad de rastreadores que tiene, sino tanto por la capacidad de testeo, que en Uruguay era muy buena. Recordemos que Uruguay desarrolló sus propios kits de diagnóstico en colaboración de la Universidad de la República y el Instituto Pasteur. Ese sistema de rastreo se empezó a ver saturado. Una vez que se da la saturación, empiezan a quedar casos sin poder rastrear. Esos brotes se empiezan a diseminar y por lo tanto empieza a haber circulación comunitaria de COVID. A partir de allí empezamos a constatar una curva de crecimiento que ya en realidad desde la academia y desde el mundo médico alertábamos a principios de diciembre que estábamos fuera de ese sistema de contención y que el destino propio de la epidemia iba a ser el crecimiento exponencial. Llegaron las vacaciones generaron un escenario quizás un poquito no pensado con anterioridad, que fue que hubo un descenso grande en la movilidad, particularmente en la capital, en Montevideo, y ese descenso en la movilidad se vio acompañado por un descenso en el número de casos, pero siempre estamos hablando lejos de la capacidad del sistema Tetris. ¿Sí? Una vez pasadas las vacaciones y cuando se empezaron a retomar las actividades normales, principalmente además las clases presenciales en educación primaria y secundaria, se empezó a constatar un alto aumento en la movilidad y una tendencia que ya está extremadamente consolidada en el número de casos, ¿sí? Que no para de aumentar. Estamos ya en una fase de crecimiento. Se empezó a constatar también un aumento grande por supuesto, en la cantidad de casos que requieren hospitalización. Eso ha llevado a un estrés muy importante del sistema, particularmente de cuidados intensivos, y además aparece un tercer factor que es de mucha alarma para el país, que es que se constató la presencia de la variante P1, la variante Manaus, Uruguay, que es una variante que es de 2 a 3 veces más transmisible. En este momento, los sistemas de cuidados intensivos
están en un punto de saturación técnico, ¿sí? Los intensivistas alertaban que una vez que se alcanzara el 35% de camas ocupadas por pacientes COVID, iban a estar al límite de su capacidad, y ese número llegamos ayer, lamentablemente. Sí. Y las tendencias en este momento están consolidadas. Se tomaron medidas, el presidente del Poder Ejecutivo anunció una serie de medidas el martes pasado tendientes a reducir la movilidad, pero sabemos que esas medidas tendrán efecto en los contagios que estemos viendo recién en unos 10, 15 días, ya a esta altura probablemente dentro de una semana, y eso a su vez tendrá un impacto en cuidados intensivos 10 días después, es decir que durante por lo menos 20 días vamos a estar en una situación muy crítica de cuidados intensivos, y las medidas tendrán efecto en tanto sean realmente acompañadas por un descenso en la movilidad. ¿Sí? Sin duda, y habrá que ver, porque el presidente de la calle Pou también, Verónica, y con esto te estoy despidiendo, en el día de hoy se vacunó y también dijo que no van a restringir directamente, no se va a volver una cuestión estricta, que los uruguayos tienen conciencia plena de lo que deben hacer, ¿no? Respondiendo, claro, a una política que ya se ha implementado y que caracteriza a Uruguay. El tema es ver qué pasa en los próximos días, como vos bien decías, si las conductas individuales van a llevarse a cabo de la manera que corresponde, ¿no? Pensando en restringir la movilidad, que es el principal medio de movimiento del virus. Sí, la responsabilidad individual hasta ahora ha sido realmente un fracaso en realidad, porque nos trajo hasta este momento, y Claro. todos los uruguayos sabemos lo que tenemos que hacer, todos sabemos cómo nos tenemos que cuidar, pero la movilidad está vinculada al salir a trabajar, al salir a hacer los mandados, a la recreación. Las medidas que se tomaron implican la suspensión de clases presenciales y el teletrabajo obligatorio para todos los servicios no esenciales de oficinas públicas del Estado. Todo lo que tiene que ver con comercio, con recreación, bueno, todo lo que es la actividad privada no quedó regulada, y eso tiene una gran cantidad de movilidad asociada, y eso se nota en la calle. Entonces existen realmente dudas en relación a si estas medidas van a ser capaces de bajar la movilidad lo suficiente como para alejarnos de esta situación tan crítica en el sistema de salud. Los próximos días estaremos atentos. Sí. Estaremos atentos nosotros también, Verónica, deseando que así sea, ¿no? Allí en el país hermano. Gracias por conversar con nosotros. Un abrazo a la distancia. Bueno, un gusto. Hasta luego. Igualmente, gracias. La situación en Uruguay y la situación en Argentina, ¿cómo está nuestro sistema sanitario? ¿Cómo ha quedado después del año que vivimos? ¿Cómo se proyecta para el que viene? ¿Cuáles son los flancos débiles que tiene? El licenciado Hugo Magonza, amigo de la casa ya y con quien habitualmente conversamos este tema como director general de CEMIC, pero como presidente de ACAMI. Hugo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Milva? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Gracias por invitarme nuevamente. A vos, Hugo, para que nos cuentes esto, ¿cómo está parado hoy el sistema de salud en la Argentina? ¿Qué se espera que suceda o qué esperan desde el sector? El sistema de salud, como bien lo dijiste vos, el año pasado se preparó para enfrentar una pandemia de origen y desenvolvimiento desconocido, y la realidad es que en buena medida tuvo una respuesta más que satisfactoria. Te diría que por un lado el sistema privado, que atendió al 70% de la población, y el sistema público respondieron adecuadamente a los distintos momentos de demanda, en todo sentido, incluso en las etapas diagnósticas al comienzo, adaptándose a tecnologías que no teníamos disponibles, incluso a insumos que no había disponibles en su momento y que tuvimos que salir a buscar y a pelear a un mercado que era demandante, y a crear camas. Todos los sectores salimos a crear camas, pasamos de 8.500 camas de cuidados críticos a 12.500 camas de cuidados críticos en todo el país. No sé si alguna más se ha incorporado en el último tiempo. Esto implica tecnología, respiradores y sobre todo readaptación de recursos humanos, porque las terapias intensivas no se determinan por si tienen o no un respirador. Es un equipo, una tecnología adentro de un hospital y asistido por personas que tienen que estar calificadas, porque de poco sirve la tecnología si el recurso humano no está entrenado. Todo eso sirvió para llegar hasta el final del 2020, yo te diría razonablemente bien. El sistema de salud argentino dio la talla.
dio la talla recibiendo a los pacientes y atendiéndolos, diagnosticándolos y tratándolos en cada uno de sus estadios. Con las dificultades que uno puede tener, porque lo mejor de todo es la prevención, ¿no? Esa parte es la que el sistema de salud en sí mismo no puede resolver. Son las políticas de Estado que uno tiene que llevar adelante. Ahora nos encontramos en el año 2021 con una situación que es un poco más complicada que en el año 2020. Ahora la enfermedad está mejor diagnosticada, está más consolidada, su crecimiento es un crecimiento, digamos, diario y sostenido, y lo que está sucediendo en este momento es que los pacientes que están internados, no como al comienzo, son los que tienen que estar internados. Antes, en un principio, teníamos internados sospechosos o pacientes con estadios leves. De hecho, incluso habíamos salido a contratar hoteles y los hemos reconvertido en lugares de internación de baja complejidad. Hoy esos pacientes no se tratan en hospitales, esos pacientes se tratan en domicilio, con seguimiento muy bien hecho desde los equipos de salud. Entonces, los que están internados es porque realmente tienen que estar internados. Las terapias intensivas tienen una rotación baja, o sea, los pacientes que están son pacientes que tienen un estadio de enfermedad que hace que su rotación no es una rotación corta como la de un paciente quirúrgico probablemente, ¿no? Que sale de una cirugía y en alta probabilidad está 2 o 3 días en la terapia y deja la cama para otro paciente. Estos pacientes están 20 y más días. Y los que están en sala también están mucho tiempo internados porque la enfermedad en una etapa hay que ir observándola. Si el paciente no puede ser seguido ambulatoriamente, hay que tenerlo internado y controlarlo porque en cualquier momento podría complejizarse y en ese caso tiene que estar bajo un modelo observacional severo, que es adentro de un hospital que es el único que rinde todas con estos requisitos. Cuando llegamos al año 2021 nos encontramos con una situación que es la que habíamos anticipado, personal de la salud que está bastante agotado, hay una fatiga laboral que es lógica, haber dado la pelea del año 2020 y no haber tenido ningún tipo de prácticamente descanso, sino pequeños días, con equipos que además, por la dificultad que tienen para generar sus ingresos, ¿no? Que son uno de los problemas más graves es la remuneración de los equipos de salud que no están adecuadamente retribuidos. Se da la situación de que muchos de ellos tienen un doble turno o hacen una guardia un fin de semana. Aquellos en personal de enfermería, por ejemplo, que trabaja de lunes a viernes, a lo mejor toma una guardia el sábado, domingo o un feriado. Lo mismo pasa con los médicos. Y el agotamiento no es una buena compañía para el tratamiento de un paciente enfermo y para estar al frente de una pandemia. Eso es una cosa que es muy mala. Y de hecho, lo que ha pasado durante el año 2020 es que hemos respondido a la enfermedad, pero hemos tenido severas dificultades del financiamiento de este sistema, para decirlo de una manera, porque todos los recursos que se vinieron dando, si bien hubo ayuda de parte del Estado a través de lo que fueron el ATP, el REPRO y algunas exenciones impositivas, no fueron suficientes como para compensar la caída de la actividad o el aumento de los costos. Y de hecho, para que tengan alguna referencia, nosotros hemos tenido en el área de COVID medicamentos que han aumentado entre un 120 y un 130%, insumos y descartables que subieron entre 300 y 350%, y frecuencias de uso que aumentaron 600%. O sea que la combinación del aumento del precio por el aumento de la cantidad hace que algunos insumos que estábamos usando en forma no habitual, pero no tan frecuente como ante una pandemia, hayan subido el 1860%. Esto no hay ninguna ecuación en la economía que lo pueda sustituir. Y acá hay una realidad. Este sistema, que debería estar protegido porque estamos al frente de una pandemia, y al estar al frente de una pandemia, los primeros que están en el frente de batalla son el equipo de salud, realmente me parece que todavía, más allá de los reconocimientos que tienen que ver con la gente que le transmite a los equipos de salud su agradecimiento casi diariamente por la tarea que se hace,
me parece que hay que resolver una cuestión que es dejar tranquilo a la gente del equipo de salud para que pueda trabajar y saber que cuando tiene que llegar a su casa puede sustentar los gastos de su familia sin mayores problemas. Sacarle las preocupaciones menores, las que se pueden manejar con el dinero, y dejarle que se aboquen específicamente a atender a los pacientes en la enfermedad. Hugo, porque el sistema tiene que sostenerse en todo sentido. El año que nos espera va a ser difícil también. Todavía tenemos un tiempo de librar una batalla fuerte contra el virus, ¿no? Y necesitamos que se pueda sostener desde lo humano, desde lo financiero también, desde los costos. ¿Cómo está esta situación sobre los reclamos y sobre la sustentabilidad del sector? Bueno, en este momento estamos en el medio, casualmente, de una situación de reclamo salarial, que es un reclamo que tiene el gremio. El año pasado se firmó una paritaria que tenía una cláusula de ajuste para este año, una cláusula de revisión para marzo de este año, y en el transcurso del año pasado los aumentos para el personal estuvieron en el orden del 21,5%. Y hoy el reclamo que hace el gremio es de acercar esa cifra en esta etapa para cerrar el año 2020, estamos hablando de un año que ya terminó hace 3 meses por lo menos, de llevarlo a lo que fue la inflación publicada por el INDEC, en este caso alrededor de 36%. Estamos hablando de entre un 15 y un 16% de ajuste. Un reclamo que es a todas luces más que razonable. El inconveniente de todo esto, porque ese reclamo es razonable y yo te diría que el reconocimiento tenía que ser aún mayor para la gente que trabaja día a día, que han sido los más expuestos por otra parte. Yo te diría que el inconveniente es que no están los recursos para enfrentar una mayor erogación del recurso humano, que particularmente en el caso del sistema de salud representa entre el 60 y el 65% de la estructura del costo de la atención de los pacientes. Entonces yo digo, hago una reflexión y me parece que esta reflexión es para la sociedad, porque lo que le está pasando al sistema de salud es lo que pasó durante mucho tiempo, ahora agravado por la pandemia. En este momento el equipo de salud se infecta, se enferma 20% sobre el total de la dotación, cuando la población general es 5% aproximadamente sobre el total de la población del país, o sea, 4 veces más. Entonces, está demostrado no solamente en salud, pero particularmente en salud, que la mayoría de los contagios no se producen en el ámbito del trabajo, se producen en la vida social, en el contagio comunitario, si lo queremos llamar. Entonces dice, ¿por qué le pasa 4 veces más al equipo de salud que respecto de la población general? Porque el equipo de salud durante todo el año 2020 y ahora durante el año 2021 sale a trabajar, y además si tiene multiempleo, viaja más de una vez en transporte público y se contacta con mayor cantidad de personas, con lo cual la probabilidad de enfermarse es mayor, y la de llevar la enfermedad a su familia, que es una cosa que nosotros deberíamos preocuparnos, de que la gente esté tranquila de que no lleva la enfermedad a su casa. Esto no se puede resolver muy fácilmente, salvo con las vacunas, por ejemplo, y con realmente trabajar sobre lo que es los métodos de protección, que la realidad es que han funcionado bastante bien, te diría. Sin dudas, habrá que cuidarlos especialmente, Hugo, habrá que atender al sector de una manera particular en esta etapa, como decíamos, todavía falta, ¿no? Y tenemos que seguir cuidándonos, pero cuidar a quienes nos cuidan, como decimos habitualmente, a quienes realmente se van a encargar de nosotros cuando estemos enfermos o cuando lo necesitemos, pero también cuidar, como vos bien decías, a ese sector que tiene que estar con todas sus energías puestas en curar, en investigar, en contener, y no también en cuidarse a sí mismos y ver cómo llegan a fin de mes, ¿no? Un debate realmente abierto y siempre pendiente en nuestro país. Hugo, como siempre, gracias por ayudarnos a conocer cuál es la situación del sistema en Argentina. Muchísimas gracias. Mira, muchísimas gracias a vos y siempre a disposición. Gracias, un placer. Bien, gracias por acompañarnos. Como siempre, somos Salud en Todas las Políticas y nos estamos reencontrando la próxima semana. Un gran placer.
ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.